Literalmente puedo abrirla en 2 segundos. Es liviana y portátil, no ocupa mucho espacio en ninguna parte de mi cocina. Bueno, listos, aquí se estamos grabando entonces. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a hacer nuestra sesión número 3 del curso. Recuerden el acceso a la plataforma para los que no lo han hecho de pronto, que estén viendo la grabación y no lo han hecho, pues toca entrar para hacer las actividades. De resto, como estamos en la unidad número 3, les voy a recomendar que hasta el momento pues hayan presentado la evaluación 1 y 2 de las 2 primeras unidades, sino pues que se pongan al día en la presentación de esas unidades porque pues ya comienza la unidad número 3 en este caso. Bien, vamos a entrar entonces al grupo. El grupo es el 656. Voy a buscarlo por aquí, 656, aquí está abajo. Profe, Bien. ¿me escucha? Cuéntame, hola, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, es que no sé si de pronto para la asistencia Diana Guerrero presente. Ah, listo, sí, creo que yo te anoté aquí. Ya que no Vale, me ha contestado, pero sí estás por aquí, Diana Guerrero. listo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, estamos en la unidad número 3. Vamos a avanzar un poquito en nuestra vista donde dice fórmulas, funciones y validación de datos. En este caso, la validación de datos, pues también es un procedimiento. En este caso no es parte de las fórmulas o las funciones, sino es un procedimiento que uno encuentra en Excel. Pero aquí pues vamos a ver esos procedimientos. Recuerdo que en la parte inicial, en la parte 1, está la guía para la unidad. Recuerden que la guía tiene los temas que se ven en cada una de las unidades, entonces les recomiendo que le echen una miradita, porque aquí pues nos cuenta qué es lo que tiene todo el capítulo y qué materiales o qué elementos se pueden estar viendo aquí como funciones, por ejemplo, ¿sí? En la fundamentación, nosotros también tenemos algunos documentos para leer. Recuerden que casi siempre en esos documentos pues nos colocan información y resulta que pues de pronto hacen las preguntas de ahí, así que también les recomiendo que estudien esos documentos, ¿m? Tanto para repasar los conocimientos que ya tienen o para adquirir nuevos conocimientos. También está el video, también hay procedimientos de apoyo para trabajar con los videos. Entonces, pues ellos también les van a servir para mirar procedimientos y para seguir los pasos también. Aquí en esta unidad, pues hay bastantes videos para que ustedes pues observen cómo se hacen varios de los procedimientos. ¿Listo? Entonces, para que los tengan en cuenta. Y en apropiación, el taller que por lo general tiene aquí incluido, recuerden que es un taller que no es que lo entreguemos, sino simplemente pues nos sirve para trabajar y lo podemos descargar. Para ustedes les va a aparecer una nubecita, a mí me aparece un poquito distinto, no me aparece la nubecita, pero yo lo puedo descargar y ese es el taller que vamos a realizar el día de hoy. Al final de la unidad, ustedes ya saben que hay una evaluación, entonces no se les olvide la evaluación, porque la idea es pues realizarla al final de la unidad. Bueno. Entonces, este es el taller. Recuerden que todos los talleres tienen instrucciones y estas instrucciones pues me van contando qué es lo que hay que hacer. En este caso, tenemos una descripción de unas hojas que se llaman comisiones y una que se llama pago, con su respectivo video de apoyo. Cada una tiene su video en YouTube para ver cómo se realizan esas operaciones en comisiones y en pago. Si vemos aquí en la parte inferior, comisiones está aquí, es un archivito que tiene esa tabla como de fondo azul con unas instrucciones en la parte inferior y pago. Es ese cuadrito que ustedes ven ahí como sencillo que tiene 4 espacios, bastante sí, sencillo realmente. No es que haya que hacerle mucho, pero aquí sí toca aplicar pues unas funciones. En cuanto a comisiones, también tiene una descripción de lo que hay que hacer. Entonces aquí cuando a uno le cuentan pues de dónde salen los resultados o de dónde salen ese tipo de
de datos, pues nos dicen que básicamente hay una operación, ¿sí? Lo que nos toca hacer con las funciones o con las fórmulas, pues es realizar esas operaciones. Y ahora sí les voy a contar por aquí a un ladito en una hoja nueva. La voy a ampliar un poquito. Les voy a contar entonces cómo se hacen las operaciones en Excel. Excel, para que él sepa que viene una operación y no piense que es texto. Por ejemplo, cuando yo escribo esa palabra, pues él sabe que es una palabra, es que eso es texto y que no tiene que hacer absolutamente nada con ella. Pues en cuanto a operaciones. Si nosotros escribimos una operación, por ejemplo, 2 más 3, en este caso la forma de escritura, él tiene, o él lo toma como si fuera texto. Él no toma eso como una operación que tiene que ejecutar. Para que él tome esos datos, esa suma de 2 más 3, como un dato que tiene que ejecutar y que tiene que darnos la respuesta, nosotros utilizamos unos símbolos para indicarle que viene una operación. En este caso es el igual, ¿sí? Ese es el más común. Hay personas que utilizan el más, pero el más común es el igual. No significa que los dos no funcionen. Yo podría utilizar el más, ¿sí?, para iniciar una operación, para indicarle a Excel que viene a continuación una operación. ¿Listo? Solo que el igual es el más común, ¿sí? Esa es como la forma más común que se encuentra para indicarle a Excel que viene una operación. Y a continuación, pues así hacemos la operación. Entonces hacemos el 2 más 3, por ejemplo, y para que nos muestre el resultado presionamos Enter. Entonces con ese igual, Excel ya sabe que efectivamente lo que está a continuación del igual es una operación matemática o una operación con una función. ¿Bien? Entonces, importante el igual, ¿sí? Si no le colocamos el igual, miren que nos lo deja como un texto, o si él pensará que es lo mismo que un texto cualquiera, y entonces no nos lo toma como una operación que debemos realizar. Entonces, el igual siempre, siempre va con las fórmulas y siempre va con las funciones. Eso siempre es el comienzo. Y una cosa es una fórmula. Entonces, lo que ustedes ven aquí, 2 más 3, por ejemplo, que está por aquí arriba en la barra de fórmulas, sí, efectivamente es una fórmula que indica que debe sumar dos números. Y la diferencia, pues, entre otras cosas con las funciones, es que las funciones tienen letras que me indican cuál es la operación que debo realizar o cuál es la acción que debo realizar. Entonces, por ejemplo, si yo escribo la palabra suma, ¿m?, entonces él ya sabe que la operación que tiene que realizar es una suma. Entonces miren que aquí aparece varias funciones. Esta es la característica de una función, esa f de x, ¿sí?, que es como una f así como medio curva con una x. Esa es una función, o indica que es una función, ¿sí? Y encuentra muchas que empiezan por la palabra suma. Miren que yo estoy utilizando aquí la palabra, no el símbolo. ¿Bien? Entonces, las funciones pues tienen esa pequeña diferencia. Adicionalmente, si ven por aquí a un ladito, la que está seleccionada, la azul, también me está mostrando pues una descripción pequeña de lo que hace. Aquí me dice suma todos los números en un rango de celdas. Bien. Entonces, esa es como una descripción de una, o de la forma en que uno encuentra escrita una función. Una vez que nosotros ya la utilicemos, que podemos seleccionar la línea azul que está debajo, la podemos seleccionar con doble clic, nos damos cuenta que él coloca un paréntesis, ¿no?, y nos da unas indicaciones adicionales. Esta es la sintaxis. ¿Cómo va la sintaxis de una función? Utiliza los paréntesis de apertura y de cierre, y internamente hay algo que se conocen como los argumentos. Entonces, internamente de una función siempre están los argumentos. ¿Listo? Si son muchos argumentos, entonces miren que aquí utilizan un símbolo que es el punto y coma para separar cada uno de los argumentos. Digamos que vamos a sumar dos números, entonces son dos argumentos que vamos a sumar, y para separarlos, pues utilizamos el punto y coma. Esa es la sintaxis. Aquí tenemos una ayuda. Entonces escribimos, por ejemplo, el 2, punto y coma, voy a sumarlo con el 3 y cierro paréntesis.
Y esa sería mi función de suma, utilizando una palabra, no utilizando los símbolos que teníamos anteriormente. Por supuesto, los dos hacen lo mismo, ¿sí? Solo que a veces es más fácil hacer ciertas operaciones con funciones que con símbolos, ¿sí? Porque a veces se nos hace más larga la forma de escritura con símbolos o con operadores en algún momento que con funciones. Entonces mire que las dos me da 5. Esa es la respuesta de la suma de 2 más 3, ¿no? Independientemente si utilicé una función que se llama suma o si utilicé el símbolo de suma, ¿no? Para hacer esa operación. Entonces, esas son dos formas de trabajar en Excel para que lo tengan presente. Iniciando, pues uno siempre hace fórmulas, ¿sí? Siempre hace fórmulas, siempre empieza por los símbolos. Por ejemplo, los símbolos son el más, el menos, la multiplicación es el asterisco, ¿sí? Y la barrita diagonal que está en el número 7 es la división. Entonces, esos operadores se llaman operadores matemáticos, porque hacen operaciones matemáticas básicas, ¿sí? Entonces, esos operadores, pues uno se los aprende. Si uno no quiere utilizar funciones, pues utiliza símbolos, ¿sí? Como les decía, a veces es más fácil utilizar funciones, pero pues en este caso no significa que no funcionen todos estos símbolos que aparecen ahí. Otros símbolos, por ejemplo, cuando yo comparo dos cosas, dos números, por ejemplo, puedo compararlos y preguntar si son iguales. Entonces, para eso está el igual. Por ejemplo, este símbolo que ustedes conocen, que es el menor que. El menor que, pues también podemos hacerlo para comparar, ¿sí? Entre dos elementos, por ejemplo, si uno es mayor que el otro, ¿sí? O en este caso, si es menor. También está el contrario, que es el mayor que. Y cuando son dos elementos diferentes, no tenemos un igual con una barrita atravesada en este caso, sino en este caso utilizamos los dos símbolos que acabamos de ver, pero pegados. Entonces utilizamos los dos de forma seguida para referirnos a un elemento si es diferente o no. Y estos operadores pues son operadores de comparación. También son utilizados en Excel, mucho en Excel. Yo veo muchas operaciones que estén en el igual, que tienen el mayor que, el menor que, bueno. Esas operaciones son muy utilizadas también. Y dentro de las funciones también se pueden utilizar esos operadores, ¿sí? Es más, dentro de las funciones también se pueden utilizar otras funciones, como vamos a ver más adelante. Bien, esos también son útiles para ciertos trabajos. Otro útil es este símbolo. Ese símbolo está en el número 6 de sus teclados. Ahí en la parte superior del 6, ese símbolo es como una especie de un 8 con dos colitas. Y ese símbolo que es el ampersand me sirve para unir o concatenar. ¿Listo? Es para unir elementos, básicamente. Bueno, ¿cómo funcionan esos de ahí? Vamos a hacer un ejemplito de algunos de ellos para que ustedes también pues vean cuál es la lógica de una operación. Por ejemplo, la que habíamos visto ahorita, pero voy a cambiarle por una multiplicación, 7 por 3 y listo. Donde yo escriba la fórmula, en este caso, ahí me va a aparecer el resultado de la operación. Entonces, en este caso, 7 por 3 pues me da 21. ¿Sí? Una operación matemática sencilla. Las de comparación pueden comparar elementos. Vamos a comparar números, que es lo más como sencillo. Voy a comparar el 4 y le voy a preguntar que si el 4 es igual a 5. Usted me dirá, pues claro, eso no es igual. El 4 es diferente al 5. ¿Sí? Pero en este momento yo estoy preguntándole que si el 4 es igual al 5. ¿Sí? Y él me debe dar una respuesta. Entonces, si presiono Enter, él me dice falso. ¿Sí? Entonces, esos operadores de comparación tienen esa característica. Que usted hace una comparación entre dos elementos y él le dice si la comparación es correcta o si la comparación es incorrecta. Entonces, cuando vean una respuesta, pues va a ser en función de falso y en función de verdadero. ¿Listo? Esas son las dos palabras que uno siempre encuentra cuando hace operaciones de comparación. Cuando utiliza el igual, cuando utiliza el menos, el mayor que, perdón, el menor que,
¿sí? O el diferente. Cualquiera de esos funciona. ¿Listos? Bueno, y siempre me la va a mostrar la respuesta así de esa forma, falso o verdadero. ¿Sí? Dependiendo de la prueba que usted le ponga a hacer, le va a decir si la prueba le salió falsa o le salió verdadera. Y en el siguiente, aquí, por ejemplo, vamos a hacer algo por aquí. Voy a escribir aquí Frame, voy a escribir aquí García. Y por aquí, en la tercera, voy a escribir un igual. Voy a seleccionar, ¿sí? Porque yo también puedo llamar datos seleccionándolos. Voy a seleccionar la celda donde está el nombre. Le voy a colocar el símbolo de concatenación. Y voy a seleccionar el apellido. Esa es una fórmula. Aprovechando que ya está escrita la información, yo estoy utilizando las celdas que tienen la información. Por eso las puedo seleccionar. Entonces le estoy diciendo, coja el nombre y únalo con el apellido. Ese concatenar es como unir. ¿Bien? Y ahí aparece efectivamente pues la unión. ¿Listos? Bueno, pero pues si ustedes se dan cuenta quedó pegado. ¿Sí? No hay un espacio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle igual. Seleccionamos el nombre. Ponemos el símbolo de concatenación y aquí le vamos a agregar un espacio. En este caso se coloca el espacio entre comillas. Presiono la barra espaciadora. Cierro comillas. ¿Listo? Vuelvo y coloco el símbolo de concatenación y ahora sí selecciono el apellido. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos uniendo tres elementos. El nombre, un espacio y el apellido. ¿Listo? Entonces ahí estamos uniendo tres elementos. Y ahora sí presiono Enter. Y ahora, pues claro, me aparece la separación. Ahora sí, y el apellido pues y el nombre pues aparecen separaditos. Si yo no le digo que hay un espacio, pues él no adivina. ¿Listo? Él no sabe que ahí hay elementos que tiene que de pronto modificar. Bueno, y así pues se utiliza también ese símbolo. Las funciones también tienen que ver no solo con operaciones matemáticas, sino tienen que ver con operaciones como son el texto. Por ejemplo, cuando yo quiero saber cuáles funciones tienen que ver con texto, entonces me voy a fórmulas y en fórmulas encuentro un grupo bastante grande que se llama la biblioteca de funciones. ¿Bien? Y esa biblioteca de funciones, pues básicamente lo que hace es mostrarme o contener todas las funciones que tiene Excel. ¿Bien? Bueno, entonces en esa biblioteca de funciones, si usted se fija, hay un grupito que se llama texto. Y ese grupito texto pues tiene unas funciones que tienen que ver exclusivamente con texto. Y hay otras, por ejemplo, de matemáticas y trigonometría. ¿Sí? Hay otras de búsqueda y referencia. O hay otras de tipo lógico. Bueno, hay varias, ¿no? Financieras, etcétera, etcétera. De fecha y hora. Bueno, entonces eso es lo que toca tener en cuenta, que hay un grupo bastante grande de funciones y que en algún momento pues ellas están agrupadas, ¿sí? Si yo voy a manipular el texto, pues estarán aquí en las de texto, ¿no? Pues ahí encontraré varias funciones que tienen que ver con texto. Por ejemplo, está largo. El largo dice, si me ubico en ella, no hay necesidad de hacerle un clic. Me ubico encima y dice, devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Ese es largo. O sea, me dice cuántas letras hay. ¿Sí? Por ejemplo, este que dice derecho. Dice, devuelve el número especificado de caracteres al final de la cadena de texto. Al final de la cadena de texto es a la derecha. Por eso la función se llama derecha. Porque él extrae las letras de la derecha. ¿Sí? Entonces, tantas yo le diga, ¿no? Porque la idea es que le digamos cuántas letras tiene que extraer y cuántas me tiene que mostrar. Bueno, entonces, hagamos una pruebita con esas. Por ejemplo, igual, derecha. Aquí me dice cuál, de a quién le va a extraer las letras. Voy a decirle, por ejemplo, que la extraigamos aquí a García, ¿sí? Al H6. Punto y coma, y le voy a decir cuántas letras va a extraer. Entonces le voy a decir, por ejemplo, que extraiga 2. Cierro paréntesis y enter. Entonces mire que él me extrajo dos palabritas, dos letras, las dos últimas, la de la derecha. ¿Sí?
y ya él extrae la información y la separa. Por supuesto, vamos a mirar que también hay una que dice izquierda, ¿no? Entonces, si usted dice izquierda y le dice cuál texto, punto y coma, le dice cuántas letras quiere, por ejemplo, 2, entonces ahí le trae las 2 primeras, ¿sí? Del apellido, estamos trabajando con el apellido. Entonces, mire que esos son funciones que hacen ciertos trabajos pues especiales. Alguien tendrá que sacar en algún momento una cantidad de caracteres X de un apellido, por ejemplo, ¿sí? A veces hay gente que saca los caracteres para hacer, no sé, para inventarse correos electrónicos más rápido, ¿sí? Saca las 2 letras del apellido, las 2 letras del nombre o 3 letras del nombre y entonces después las une y ya, ahí ya creó el usuario del correo electrónico. ¿Sí? Bueno, esas son maneras de trabajar de pronto. Por ejemplo, también aquí hay una con el nombre también que lo vamos a utilizar y esta se llama nombre propio, ¿sí? O nom propio. Y efectivamente, pues él determina que es un nombre propio según lo que yo le diga y él convierte en un nombre propio pues eso que yo le estoy diciendo. En este caso, nom propio me va a pedir a quién va a convertir en nombre propio. Por ejemplo, a Freddy. Y entonces el apellido, el nombre, como es un nombre propio, pues ya se sabe que la primera va en mayúscula y el resto va en minúscula. Él ahí hizo el cambio, ¿sí? Sin necesidad de yo borrar toda la información y colocar la F en mayúscula. Pues simplemente le dije nom propio y nom propio, pues eso hizo su trabajo. Por ejemplo, pongamos una función por aquí que se llama mayúscula o mayúsc-c. Termina en C, mayúsc-c. Entonces, ¿qué hace mayúsc-c? Convierte un texto a mayúscula. Entonces, supongamos que Freddy, que está aquí solo con la primera columna, con la primera fila en mayúscula, la vamos a convertir completica a mayúscula. Entonces, mire que él convierte todo el texto en mayúscula. Independientemente que la primera estuviera en mayúscula, igual él convierte todas. Si hay un mayúscula, pues imagínense si debe haber un minúscula. Entonces uno busca el que dice minus C. ¿Listo? Minus C. Y minus C, pues yo le digo el nombre, por ejemplo, otra vez Freddy. Y miren que convirtió Freddy a todas las letras en minúscula. Entonces, así hay varias funciones que juegan con texto, que hacen cosas con el texto, y pues esas funciones son las que uno a veces pues le son útiles, ¿sí? Hacer ese tipo de trabajos en vez de volverse a poner a escribir todo, ¿sí? Esas son cositas que con los nombres pues a veces uno se los aprende un poquito más fácil, ¿sí? Mayúscula, minúscula, entonces uno busca min, busca max, y uno empieza a mirar a ver si esas funciones pues existen, ¿sí? Y después pues claro, si la va a utilizar, lea. Eso sí es importante que lea si la función que usted va a utilizar es la que necesita, porque como hay muchas parecidas, entonces a veces uno se equivoca. ¿Sí? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Bueno, espero que no haya problema con esas preguntas. Bueno, si no, pues ya saben, abren el micrófono y me preguntan. Bien, entonces ya vimos unas operaciones que nos funcionaron. Ya vimos inclusive que hay unas funciones que sirven para texto. Hay otras funciones que hacen otras cosas, pero ya vamos a ir para ese caminito. Si ustedes se dieron cuenta, yo he tenido información en celdas separadas. Por ejemplo, aquí en esta celda voy a colocar un 5. Por aquí voy a tener un, no sé, un 7. Y a esas 2 celdas yo las puedo llamar, las puedo utilizar porque ya tienen la información. Entonces le puedo decir que coja la celda amarilla y pregúntele si es menor que la celda azul. ¿Sí? Eso es una operación.
utilizando las referencias de celdas que ya tienen información. Y ahí, pues, ¿cuál es el resultado? Me está preguntando si el 5 es menor que el 7. Y por supuesto usted dice, ah, el 5 es menor que el 7, verdadero. ¿Sí? Y miren que ahí me aparece verdadero. Esa es la respuesta de esa operación. Sin embargo, hay operaciones más largas. Por ejemplo, voy a colocar aquí unos números en una secuencia. Listo. Esos numeritos. Si yo hago una operación de suma, puedo empezar a escribirlos. 3 más 6 más 8 más 9 más 4 más 23 más 6. ¿Sí? Esa operación con operadores funciona. No es que no se pueda hacer, lo que pasa es que a veces nos sale muy largo escribir todo. ¿Sí? Listo, ahí nos dio 59. También puedo decirle una palabra que yo ya conozco que se llama suma. Y le puedo decir que sume el 3, punto y coma, el 6, punto y coma, el 8, el punto y coma, el 9, punto y coma, el 4, punto y coma, el 23, punto y coma para separar, y el 6 y cierro paréntesis. Esa también es una operación, ¿sí? Y funciona. Debe dar lo mismo, ¿no? Si no nos da lo mismo, entonces en algo nos equivocamos en la anterior. Listo. Ahí nos dio 59. Lo mismo. ¿Bien? O una variación. Suma. Selecciono el primero. Esta vez no le voy a separar, no lo voy a separar con punto y coma, sino lo que voy a hacer es separar o colocarle un símbolo que es 2 puntos. Bien, 2 puntos en este caso hace que se tome un rango completo. Yo voy a seleccionar el último, que es B17. Y miren que me está diciendo que va a coger todo lo que está entre B11 y B17 y lo va a sumar. Si se dan cuenta, es mucho más corta que la anterior. Y por supuesto, todavía es más corta que la primera operación que hicimos. Pero esto es más rápido. El manejo de rangos para una operación es muchísimo más rápido de esta forma, utilizando esos 2 punticos. 2 punticos es para utilizar rangos de datos que estén en secuencia. No importa en qué secuencia, puede ser vertical, horizontal, no importa. Bien. Entonces, eso es un rango. Decir que voy de la B11 hasta la B17 con una serie de números que posiblemente pueden cambiar, pero que ahí me generan la operación. Bien. Ahora hablando de cambios, ¿cuál sería el problemático? Vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar el 9 por un 8. Y le voy a dar Enter. Entonces mire que la primera, que tiene los números fijos, ¿sí? Nos tocaría actualizarla. Cambiar el 9 por un 8. ¿Sí? Y se puede hacer, pero pues toca ir allá, aquí arribita y decirle, oiga, el 9 ya ahora es un 8. ¿Listo? Y ahora sí Enter y ahora sí nos da 58. Mientras que las otras no le hicimos nada. Ellos están apuntando al contenido de la celda, a toda la celda completa. Entonces, cuando él actualiza los datos, pues él envía la información. ¿Sí? Aquí también pues pasa lo mismo. La referencia es independientemente de que usted cambie los datos o no. ¿Sí? Aquí igual él va a tomar los datos cambiados y va a hacer la operación que corresponda. Vamos a cambiar aquí el 23 por un 11 para que vean que los dos últimos que hacen referencias a celdas, pues sí cambian. Que esa es una de las ventajas de hacer referencias a celdas. ¿Sí? Tener la información en otro lado y después llamarla para poder operar. Esa es una de las facilidades de utilizar pues ciertas características de las funciones, como por ejemplo vimos el 2 puntos, que nos cuenta pues que es un rango. ¿Bien? Entonces, estas operaciones lo ideal es que ustedes se paren aquí, por ejemplo, en comisiones y empiecen a mirar. Aquí le dicen que el grupo gastos administrativos equivale al 2% de las ventas brutas. Entonces, ¿cómo sería el 2%? Es una multiplicación básicamente. Me voy a ampliar un poquito y me está diciendo que le saque el 2% a las ventas brutas. ¿Cuáles son las ventas brutas? Bueno, esas que acabo de marcar son las ventas brutas.
Y como yo tengo varias filas, yo puedo hacer operaciones en la misma fila. Entonces voy y me ubico allá donde dice gastos administrativos en la primera fila, ¿sí? Presiono el igual y entonces digo, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, puede ser un producto o una multiplicación, ¿sí? Pongámosle por ahora que coja las ventas brutas, ¿sí? Lo que está escrito en la celda de ventas brutas al frente, que en este caso es la 5, y voy a multiplicarla por 2%. Y esa es una operación de sacarle el 2% a las ventas brutas. Cuando presiono Enter me dice, el 2% de las ventas brutas es 331,20. Y él hace la operación solito, no hay ningún problema. Bien, esta operación es bastante sencilla. Es una operación, una multiplicación por un porcentaje. Bien, y ya obtenemos pues una equivalencia. Bien. Sí, yo quiero extender las fórmulas hacia abajo. Existen dos métodos. Por ejemplo, yo selecciono la celda y quiero pasar en la fórmula a todas las celdas que están abajo. Entonces voy a hacer una cosa. Primero, me paro en la esquina inferior derecha y en la esquina inferior derecha presiono doble clic seguido. Entonces doble clic y mire que él se llena automáticamente hacia abajo. ¿Qué es lo que él llena? Él llena una secuencia, ¿sí? Y esa secuencia venía desde la primera fila, desde el 331,20. ¿Sí? Ya independientemente del resto, pues es una secuencia y cada una pues va a tener un nivel hacia abajo de desplazamiento. O sea que la segunda fila ya está trabajando es con 45.000, no está trabajando con 16.000. ¿Sí? Entonces, una cosa es tener una diferencia tan grande y operarla pues en fila hace que se separen esas diferencias y usted haga las cosas por separado. ¿Sí? Un poquito más organizado en este caso. ¿Bien? Entonces, esa es una operación. La idea es hacer las operaciones aquí en esta hojita. Si ustedes ven, aquí hay 3, 6, 7 operaciones que se pueden realizar con fórmulas. ¿Listo? Habrá unas adicionales, habrá unas que de pronto nos toca ver otra cosa antes de, pero tranquilos que ya vamos para allá. Las ventas, bueno, este ya en teoría ya está. Las ventas salen de las ventas brutas menos los gastos administrativos. Entonces, estas ventas que aparecen acá, esas ventas se sacan ¿de quién? Entonces, igual, de las ventas brutas, seleccione la venta bruta. ¿Listo? Y réstele los gastos administrativos. Entonces, menos los gastos administrativos. ¿Bien? Y eso nos va a dar las ventas. Entonces, en este caso, la venta, quitándole los gastos administrativos, pues es de 16.228,80. Bueno, y usted ya sabe que como usted quiere extender la fórmula hacia abajo, esa formulita que hicimos muy sencilla de decirle a E5 que le reste F5, pues simplemente la voy a extender hacia abajo. Doble clic. Creo que aquí hubo un pequeño problema. Listo. No me faltó decirle el Enter y ahora sí, doble clic. Bien. Y mire que ahí se extiende la operación. Si quiere verificar las operaciones de abajo, no hay ningún problema. Bien, eso se puede. Lo puede verificar. Pero lo ideal es pues que cada operación esté bien hecha. Lo único que hicimos fue extender la fórmula hasta abajo. Si quieren ver aquí la celda que está en la parte inferior, tiene la fórmula, mire. E14 menos F14 y estamos refiriéndonos a esta fila que está bien abajo. ¿Listo? Ya no es el E5 menos F5 que estaba aquí arriba en ventas, en las primeras, ¿no? Ahora es E14 menos F14 y eso pues me da este valor que está en la parte inferior. ¿Bien? Entonces tengan presente eso, que esas extensiones de fórmulas pues también a veces son útiles. Claro, hay personas que les gusta probarla, ¿no? Para ver si funcionó, si no era, si sí era. Si Excel cuando automatiza cosas pues se hace las cosas bien. Y bueno, y ahí se dan cuenta que efectivamente lo hicieron bien. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, inquietudes.
No, señor. Bueno, gracias. Bien. Para la siguiente, aquí nos vamos a dar cuenta de una cosa. Y aquí esto me sirve para otra función. La comisión fija, que es la siguiente columna, voy a colocarle aquí, no sé, pongámosle un azul muy clarito. La comisión fija dice, será solo para los vendedores cuyo tipo sea estable. Y nos dice que hay una E. Entonces, le va a dar una comisión a los estables o a los que tengan la letra E y se la va a dar de 435 pesos. Es una comisión. Ahí sí es más platica. Bien, pero ¿cómo sé que el vendedor es estable o es de tipo estable? Voy a ir a la información y miren que en la columna C me muestra tipo. Y hay dos tipos. La E, que en teoría es trabajador estable, y la L, que en teoría es trabajador libre. Entonces mire que voy a jugar con esa información. Si es la E, le doy comisión de 435. Si no, entonces pues no le doy nada. ¿Listo? ¿Y dónde lo vamos a hacer? Aquí en la fija. Pero eso se llama condicionales. ¿Por qué? Porque la condición es que tiene que ser igual a la E. Y eso me pone un dilema y eso me pone a hacer pruebas y eso tengo que hacer algo que me haga la prueba pues más rapidito. ¿Bien? Y eso se llaman los condicionales. Voy a ver aquí mi hoja de trabajo. Voy a ir, por ejemplo, por aquí abajito. Y voy a escribir el 4 y voy a escribir el 5. ¿Sí? Y resulta o pasa que de pronto alguien en algún momento dice, quiero hacer una comparación. ¿Sí? Entonces, igual, coja el 4 y pregúntele si es diferente al 5. Y él me dice, sí, es diferente al 5. ¿Listo? Ahí no hay problema. Ahí saben por qué dio verdadero. La prueba era diferente. ¿Listo? Preguntar si el 4 era diferente al 5. Y efectivamente, pues el 4 es diferente al 5. Verdadero. En este caso, ¿cuál es la otra forma que me aparezca? Me puedo haber dicho, no, esos no son diferentes, es falso. ¿Mm? Bueno, pero cuando nosotros tenemos ese verdadero y ese falso, por lo general, pues a la gente no le mostramos ese verdadero y ese falso. Simplemente lo que hacemos es cambiarlo. ¿Mm? Utilizar esa prueba para mostrar algo a cambio. Algo a cambio de la palabra verdadero y algo a cambio de la palabra falso. ¿Listos? Entonces voy a hacer lo siguiente. Probemos, ¿sí? Por ejemplo, voy a probar, voy a quitarle esta prueba, estas dos pruebas las voy a quitar. Voy a probar si el 4 es mayor que el 5. ¿Listo? Esto es una prueba. Ustedes ya saben cómo da. ¿Listo? Da falso. Y la siguiente prueba. Voy a probar, ahora voy a cambiar el 4, lo voy a cambiar con un 6. ¿Sí? Y aquí me da verdadero. ¿Por qué? Porque la prueba me está preguntando que si el cuadrito de color azul contiene un número mayor que el cuadrito que está al lado. ¿Sí? Y el cuadrito que está al lado pues tiene un 5. Entonces, él de una vez dice verdadero. ¿Sí? No hay más. Supongamos que en vez de verdadero nosotros necesitamos que nos salga el cuadrito azul que nos diga en respuesta es mayor. ¿Sí? Que el número es mayor. También existe la posibilidad que alguien me responda que en algún momento el número es menor. ¿Sí? Pero debería en algún momento presentarme la oportunidad de que alguien intermedio, alguien un número, pues es igual a otro. Entonces aquí le coloco es igual. ¿Listos? En este caso, las opciones verdadero o falso, pues me cubren dos resultados o soluciones posibles. Soluciones
¿Listo? Pero si usted ve las tres soluciones que yo necesito es que me diga si es mayor, es igual o menor. ¿Mm? Y entonces ahí ya empiezo a tener problemas. ¿Sí? Pero bueno, eso va más adelante. Primero vamos a hacer esta solución. La de 2. ¿Con qué se hace? Entonces la vamos a hacer con el sí. Por aquí voy a anotar sí. ¿Bien? Igual. Sí, que es la función. Voy a hacer una prueba. Podemos hacer la misma prueba, ¿sí? De arriba. Voy a preguntar si esta celda es mayor a esta celda. Punto y coma. ¿Qué hace el sí fuera de la prueba? Me pregunta, bueno, ¿qué valor quiere en caso de que la prueba sea verdadera? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué quiere mostrar en vez de verdadero? Entonces, por ejemplo, yo le digo, muéstreme números, digámosle de 6.000, ¿sí? Si la prueba me sale verdadera, entonces aquí en la respuesta pues me va a aparecer el número 6.000. Si es falsa, que este es el valor que aparece a continuación, entonces le voy a decir que solo me dé 500. ¿Sí? Supongamos que es un valor que nos están pidiendo de acuerdo a la prueba. Entonces, en este caso, el número se escribe sin comillas, solito, no hay necesidad de escribirle nada. Y miren que aquí nos va a dar, cuando yo presione Enter, nos va a dar 6.000. ¿Por qué? Porque la prueba es verdadera y en algún momento yo le dije que si la prueba era verdadera, pues me escribiera 6.000. Perdón. ¿Qué pasa si la prueba es falsa? 4, pongámosle. Entonces, miren, la prueba me dice que es efectivamente falsa, que era lo que yo ya había hecho. Y él, en vez de colocarme la palabra falso, me coloca 500. ¿Sí? Entonces, se reemplaza. Él reemplaza un valor y otro. Él reemplaza el verdadero por 6.000 y el falso lo reemplaza por 500. Entonces, esa es una forma para solucionar esa palabra falso y esa palabra verdadero para que no me aparezcan y a cambio me aparezcan otra cosa. Lo puedo hacer con letras. En vez de 6.000, voy a colocarle el número es mayor y cierro comillas. Y si le coloco aquí en vez de 500, le coloco el número es menor. Bien. Entonces, mire que aquí nos está diciendo que el 4 es menor que el 5. ¿Sí? De acuerdo a la prueba que hicimos, le estamos preguntando que si el 4 es mayor que el 5 y nos dice el número es menor. ¿Sí? Ahora, si cambio el 4 y le pongo un 7, aquí ya me dice abajito que el número es mayor. Y sí, tiene razón, el 7 es mayor que el 5. ¿Sí? Entonces, esa partecita para que la tengan presente, el sí lo que hace es cambiar la palabra verdadero y la palabra falso por algo que yo quiero, ¿sí? Que aparezca en caso de verdadero y en caso de falso. Bueno, y ahora sí lo vamos a hacer en comisiones para que se den cuenta. Dice, comisión fija será solo para los vendedores cuyo tipo sea estable. ¿Listo? Ahí la comisión es de 435. Entonces, ¿cómo sé un trabajador si es estable o es libre? Por aquí en esta columna que puse como rosadita, esa es la columna que vamos a utilizar. ¿Ven? Para preguntarle si esa columna o la celda de esa columna es igual a la E. Entonces, voy a hacer la primera pregunta. Si hago la prueba, cojo la primera celdita, la celda C5, y le voy a preguntar si la celda C5 es igual, entre comillas, una E. ¿Sí? Cuando yo coloco entre comillas una E es porque es texto. Entonces le estoy preguntando si esa celda contiene una E. ¿Mm? Punto y coma. ¿Qué pasaría en caso de que tengan una E? Entonces dijimos que nos iba a dar 435 de venta, de fija, perdón, se me olvidó, de comisión fija. ¿Listo? Entonces escribimos ahí 435. Punto y coma. Y ahora, ¿qué pasaría si no es la E? Pues no nos dijeron nada, ¿no? Entonces vamos a decir que no le damos comisión. Y ponemos un cerito. Bien, y esa es la fórmula.
Miren la fórmula ahí, analícenla, trátenla de entender la lógica. En caso de que la prueba sea correcta, pues me coloca 435. En caso de que la prueba sea falsa, me coloca 0. ¿Listos? Bueno. Entonces esa es la pruebita que vamos a hacer. Vamos a presionar Enter y miren que me aparece 435. ¿Por qué? Porque aquí tengo una E. Y dijimos que si la E aparecía, pues ponía 435. Vamos a hacer la prueba con las demás. Voy a extender la fórmula con doble clic. Y miren que aquí, en la fila 7, tenemos una L. Y en este caso, como hay una L, pues no me da comisión fija. Me da un 0. ¿Sí? Entonces, mire que reemplazamos la opción verdadera por un 435 y la opción falsa por un 0. Y esa es la comisión. Y miren que ya se llenó la comisión de acuerdo a el tipo de empleado que nosotros tenemos. ¿Mm? Bueno, entonces ahí ya está la aplicación de la fórmula sí. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. O no hay problema con ese sí. Por aquí creo que hay otro. Esta comisión fija, mire, ya está. Voy a hacer la comisión variable de una vez que es parecida. Dice, para los vendedores de la línea válvulas. O sea, los vendedores de la línea es esta que aparece aquí. Y válvulas es la V. Mire que hay una, hay dos, hay tres y hay 4. Bueno, entonces me dice, la comisión será del 10% de las ventas. O sea, toca sacarle 10% a esta columna ventas. Y dice, mientras que para el resto será 7%. O sea, los únicos que van a ganar una comisión de 10% es los que vendan válvulas. Los demás solo van a ganar 7%. Bien. Entonces vamos a hacer esa. Variable, igual. ¿Listo? Igual así, que es la función que nos sirve para hacer todo este trabajo. ¿Cuál es la prueba? Vamos a preguntar si esta celda, ¿sí?, es igual a la letra V para válvulas. ¿Listo? Punto y coma. ¿Qué pasa? Cogemos las ventas, en caso de que sea verdadero, cogemos las ventas y la multiplicamos por el 10%. Primero, pues para saber cuánto es el 10%, ¿no? De lo contrario, cogemos a esa misma celda y la multiplicamos por 7%. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones? Primero, si encuentro una B o una V, pues le saco el 10% al valor de las ventas. Si no tengo una V, entonces solo le saco el 7%. Ahí presioné Enter y efectivamente ahí no hay una V. Entonces ahí salió 1,136 pesos. ¿Sí? Voy a extender la fórmula y busquemos una V. Por ejemplo, aquí, en la fila 9. ¿Sí? Si usted se da cuenta, la venta es 3,528 y el 10% de esa venta pues es 350 y, bueno, es 52 algo. Lo que pasa es que ahí lo aproximaron al número más arriba, ¿sí? Sería 353. Y miren que ahí sí la venta de válvulas pues funcionó. Entonces, esa es la información que nosotros tenemos también con una operación. Si quieren verla aquí la operación otra vez para que se den cuenta, mire, aquí estamos haciendo la comparación de la línea, le estamos preguntando si es igual a las válvulas, estamos sacando aquí el 10% de las ventas y aquí estamos sacando el 7, perdón, por ciento de las ventas. Y esta es la forma también de hacer una operación como resultado, ¿sí? En caso tal, pues haga una operación, en caso contrario, pues haga la otra. ¿Sí? Y ese es el sí, para que lo tengan presente y le pongan un poquito de lógica, porque eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Más adelante, pues veremos otros sí diferentes que son más complejos, pero este es el primero que hay que aprenderse. Bueno,
Bien, ahí miren que ya de a poquito, pero llenamos ya 4 columnas. Nos falta el resto, ¿no? Pero esas sí se las voy a dejar a ustedes para que la intenten solucionar. ¿Listos? Yo les voy a ayudar con esta que está aquí. Con el total a pagar. Bien. Entonces, dice, el total a pagar. Hallar el total a pagar. Cuando usted habla del total a pagar, usted dice, voy a sumar. ¿Sí? Voy a coger todos los valores y los voy a sumar. Entonces, ya sabe que va a sumar. ¿Listo? Dice, total a pagar de los trabajadores estable. Ahí hay una condición. Entonces me está diciendo que voy a hacer una sumatoria, una suma, voy a anotarlo por aquí. Voy a hacer una suma, ¿sí? Pero adicionalmente hay condiciones. Y recuerden que el sí lo utilizamos para tratar las condiciones. Entonces ahí hay dos cositas como que me suenan. Fórmula de sí y fórmula de suma. ¿Listo? Todo para pues, sumar a los trabajadores estables o a los trabajadores libres. Y esa función la voy a hacer por aquí en este cuadrito que voy a colocar como azul. Un poquito más claro. Listo. ¿Eh? Y ahí voy a hacer la función. Y la función se llama, empieza por suma, ¿sí? Y si usted se fija por acá, hay aquí una dice sumar punto, sí. ¿Listo? Esa es la función. Dice, suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Entonces, solo las que tengan trabajadores estables o con la E, pues me va a permitir escoger esa fila y sumar el total a pagar de los vendedores. Bueno, entonces sumar puntos sí. Esa es la operación. Primero, ¿dónde voy a comparar? Entonces voy a comparar aquí en la columna tipo. ¿Eh? Eso es lo que voy a preguntar. A ver, allá en esa columna, ¿quiénes son los que tienen la letra E? Entonces, punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Pues que encuentre la letra E. ¿Listo? Entre comillas. Punto y coma. Ahora, ¿qué es lo que voy a sumar? ¿Cuál es el dato que voy a sumar exactamente? Como yo no tengo el total hasta el final, voy a utilizar las ventas. Le voy a decir que ese es mi rango de suma. Y cierro paréntesis. Entonces miren ahí la fórmula, el rango donde hago la comparación, pregunto si hay una E y realmente el que sumo es este, que es el de las ventas, que es el que tenía como con numeritos. Ese es el famoso sumar puntos y. Miren que la primera parte tiene que ver con el sí y la segunda parte le está diciendo que tiene que sumar. En caso de que se cumpla la E. ¿Bien? Bueno, entonces presiono Enter y miren lo que me da. Me dice que da 75.548. Bien. Ahora, también me pregunta, ¿cuál es el total de los trabajadores libres? Bien. Y los trabajadores libres, pues vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Coger esta columna, pero no le vamos a preguntar si tiene la E, le vamos a preguntar si tiene la L. Entonces, igual, sumar puntos sí. El rango es el de acá arribita. Punto y coma. Le voy a decir que el criterio es la L. Para saber si es un trabajador libre. Y le voy a decir que sume las ventas de los trabajadores libres. Bien. Y ahí está la fórmula. ¿Listos? Bueno, entonces voy a presionar Enter y miren lo que me da. 75.548 los estables y los libres da 27.832. No me están preguntando, pero yo voy a hacer la suma aquí abajo. ¿Listo? Voy a decirle suma de este que está aquí arriba, punto y coma, el que está más abajito. Para saber el total es 103.380 en ventas.
Si hago lo mismo aquí en ventas, pues me debe dar lo mismo. Entonces le digo sume o suma. Coja desde este hasta el último. Me faltó uno. Hasta el 14. Y cierro paréntesis. Entonces mire que me da 103.380. ¿Sí? Entonces, ahí están las cuentas, ¿no? Si sumo los trabajadores estables y los libres, pues me da 103.380. En los dos lados no importa. Entonces ahí ya como comprobamos que está funcionando. ¿Bien? Entonces esa es sumar puntos sí, la voy a anotar por aquí. Sumar puntos sí, para que la tengan presente. Bueno, otra. Dice calcular total de comisión fija, comisión variable. Bueno, una sumatoria, ¿no? Como hicimos ahorita. Solo que aquí lo está haciendo desde este cuadrito. No lo está haciendo ahí debajo, la está haciendo desde lejos. ¿Sí? Entonces aquí le puedo decir suma y vaya a sumarme todo lo que está en la fija, en la comisión fija. Y cierro paréntesis y enter. Entonces ahí me sumó 2.610. Y ahora voy a hacer la suma de toda la comisión variable. Mírenla aquí. Selecciono, cierro paréntesis y enter. Entonces ya me dice, ¿cuál es el total de las comisiones fijas? 2.610. De las comisiones variables, 8.773. ¿Bien? Ahí ya esa partecita ya está hecha también con una operación de suma. Este que está aquí. Y la siguiente. Dice, hallar cantidad de ventas. Cantidad es cuántas ventas. ¿Listo? En este caso, cuántas ventas hay de válvulas. Entonces aquí le dice, cuente. ¿Sí? Y adicionalmente le dice que hay condiciones. Entonces acuérdense que las condiciones son en sí. Regáleme un segundo, por favor. Bueno, qué pena que me estaban preguntando con un curso que tengo más tarde. Bueno, entonces, volvemos. Aquí nos estaba diciendo que vamos a contar, ¿sí?
Vamos a contar cuántas ventas hay de válvulas, cuántas ventas hay de planchas, cuántas ventas hay de tubos. Y entonces ahí hay condiciones. Nos están preguntando, oiga, válvulas debe ser la V, planchas debe ser la P y tubos debe ser la T. ¿Listo? Entonces, ¿dónde miramos eso? Miramos eso en esta columna que dice línea. Si ustedes ven ahí hay varias P, hay T y hay V. ¿Listo? Entonces ahí nos van a preguntar en algún momento cuántas ventas hay. Si nos ponemos a mirar, cada fila es una venta, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice que el primero, que es de apellido García, es un empleado estable y te está vendiendo, se me olvidó que era la P, planchas. Entonces él me dice, mire, hay una venta de planchas. ¿Cuántas P hay? Entonces, una venta de planchas y 2 ventas de planchas. ¿Listo? Eso es lo que vamos a contar. Vamos a contar las P que haya en esa columna. Vamos a contar las T que haya en esa columna y vamos a contar las V que haya en esa columna. Bien, esas son las 3 cosas que vamos a hacer. Entonces, primero empecemos con las válvulas. Entonces, igual, como vamos a contar, vamos a empezar a escribir contar. Y si usted se fija, la única que tiene un sí es la tercera, sí solita, ¿no? Dice contar punto sí. Dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces, condiciones con el sí y conteo pues con contar. Listo. Ahora dice, ¿dónde está el rango que quiero contar? Entonces le voy a decir, mire, el rango que quiero contar está aquí. Bien, ahí está. Punto y coma. ¿Y ahora cuál es el criterio? Pues aquí estamos preguntando cuáles son las válvulas, o sea que las válvulas es la V. ¿Listo? Ese es el criterio. Vaya, cuente en el rango de 5 a de 14 y cuente las V que encuentre. Entonces presiono Enter y me dice que encuentro 4. Dale un segundo, cambio aquí el formato, listo. Y vamos a mirar. Bueno, aquí hay una V, hay una, hay 2, hay 3 y la última 4. Entonces sí nos contó la cantidad de ventas. Realmente son 4 ventas, ¿no? La fila 9, la fila 10, la fila 12 y la fila 14. Entonces mire que ya tenemos 4 ventas. Planchas. Vamos a contar las planchas. Contar, punto sí. ¿Listo? El rango es el mismo. Arriba, rango arriba. Lo selecciono, punto y coma. ¿Sí? Y le voy a escribir, abro comillas, planchas es la P, entonces coloco la P y cierro comillas y cierro paréntesis. Ahí estoy contando cuántas P tengo, con contar punto sí. Me dice que tengo 2, o sea, ya las habíamos contado y efectivamente eran 2. Y ahora le voy a decir contar punto sí, el mismo rango de arriba, cuénteme cuántas T en este caso hay. Punto y coma, abre comillas, T, cierra comillas y cierra paréntesis. Mire aquí arribita también la fórmula, ¿no? Por si de pronto estaban esperando que yo bajara, pues no. Esta vez lo hice ahí arribita. Y ahí está la fórmula. Esa es la fórmula que yo voy a aplicar. Entonces mire que me dice que hay 4 T. Vamos a contarlas. 1, 2, 3 y por aquí hay 4. Bien, entonces esta es otra fórmula que también tiene un condicional. En este caso se llama contar punto sí. Bien. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas de esas dos, unas variacioncitas acá a la C, pero pues que son útiles de vez en cuando. Bueno, espero que no haya preguntas entonces. Y la idea es que esta partecita pues la completen ustedes, ¿sí? Que hagan esta bonificación, esta retención y el total. Y observaciones, teniendo en cuenta pues las fórmulas que hemos visto, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Yo voy a aprovechar para mostrarles otra función. Me voy a llevar esta información de código, apellido, hasta ventas brutas me la voy a llevar para hacer otro ejercicio.
Lo voy a pegar por aquí. Listo. Lo arreglo un momentico. Listo. Bueno, entonces, da la casualidad que a mí me dicen, por ejemplo, que va a ser una búsqueda. Entonces, voy a colocar aquí un elemento de búsqueda que es en el código. Entonces, en este cuadrito, pongámosle bordes. Bien. En ese cuadrito con bordes voy a buscar. Entonces, aquí es lo que yo busco. ¿Qué estoy buscando? ¿Listo? Estoy buscando un código. ¿Cuál código? En este caso, voy a utilizar los códigos que están en la primera columna. ¿Bien? ¿Sí se acuerdan que ahí en la columna A hay una columna que dice código? Bueno, entonces voy a utilizar esos códigos. ¿Bien? Y resulta que esos códigos, pues, chévere porque están en secuencia. ¿Listo? Pero vamos a suponer que esos códigos tienen algunos códigos repetidos. Supongamos, ¿no? Es un ejemplo. Voy a copiar unos por acá y los voy a pegar. Listo. Como para hacerlos repetidos. Digamos que tenemos mucha información. Y resulta que esos códigos, pues en algún momento yo sé que están repetidos. Voy a seleccionarlos, todos, ¿sí? Los voy a copiar. Me voy a mover por aquí a un ladito, puede ser en la K, y los voy a pegar. Si yo le digo que los pegue, miren que él me copia o me pega todos los códigos independientemente si están repetidos. Es más, voy a nombrar aquí, voy a colocar otro color los que están repetidos. ¿Listo? Todos esos están repetidos. Pero a él no le importa. ¿Sí? A él no le importa si están repetidos, él copió y pegó. ¿Listo? Para manejar datos, también hay algunas opciones bastante interesantes. Las versiones o las funciones que yo puedo utilizar en procedimientos para manejar datos están en la pestaña Datos. Arriba, allá donde dice fórmulas, al ladito hay una que dice Datos. ¿Y yo qué puedo hacer? Por ejemplo, por aquí hay unas que dicen herramientas de datos, por aquí arribita, ¿sí las ven? Ahí están. Y yo puedo hacer lo siguiente. Ya, bájate. Bueno. Bájate. Dana me subió esto. Listo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar toda esta lista completa. ¿Listo? Bájate, Bruce. Para llenar este cuadrito que dice código. ¿Sí? ¿Para qué lo voy a utilizar? Para llenarlo. Porque es que resulta que a veces es muy aburrido ponerse a escribir el código. Entonces uno empieza a escribir CL 1001 y dice Enter. Y se parece al que está de primeras, pues no mucho porque le falta un menos. Entonces uno, ay, me equivoqué. Borre otra vez. ¿Sí? Entonces ahí uno pierde tiempo. Entonces voy a hacer que estos códigos que están aquí aparezcan en este cuadrito que tengo aquí que se llama código. ¿Cómo lo hago? Entonces me voy a parar en el cuadrito donde yo quiero que aparezcan. Le voy a seleccionar esta opción que se llama validación de datos. ¿Sí? Validación de datos. Aquí donde dice configuración. Y le voy a decir permitir una lista. ¿Por qué es una lista? Porque pues si se da cuenta es un número debajo de otro, entonces eso parece una lista. ¿Bien? Entonces te voy a colocar aquí validación de datos, es el primero. Configuración. Y le voy a decir que permita una lista. ¿Cuál es el origen? El origen se selecciona con este. Y el origen va a ser toda esta lista que está aquí. ¿Listos? Bueno. Entonces, origen. Y selecciono la lista. Voy a seleccionar solo hasta el azul para que vean que hasta el azul pues no hay repetidos. ¿Listo? Presiono un Enter. Y me vuelve a esta ventana. Como yo ya sé que está listo, que ya esa es la lista que yo necesito, entonces voy a decirle aceptar. Bueno, ¿qué sucede acá? Este cuadrito ahora va a cargar una lista, va a aparecer aquí un cuadrito con una flechita hacia abajo y esa flechita hacia abajo pues me va a mostrar una lista debajo.
Entonces me paro allá en la lista, miren la flechita y ahí está la lista de códigos. ¿Bien? Es como si yo cargara una lista. Esa lista de códigos que tengo ahí, pues listo, y la estoy cargando. Y ahí ya puedo seleccionar. Por ejemplo, voy a seleccionar el código 8. ¿Listo? Y listo. Ahí no tuve que escribir. ¿Bien? Nadie tiene que escribir ahí en este caso porque no hay necesidad. ¿Listo? Simplemente tienen que seleccionar. Ahí estoy seleccionando el 4. Estoy seleccionando el 1. ¿Sí? El primer código. Bueno. Pero ¿qué pasaría si alguien escribe algo? ¿Sí? Hola. ¿Sí? Miren lo que pasa. Me aparece que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos. O sea que usted no puede escribir nada diferente a los códigos. ¿Bien? Que eso suele suceder porque a veces uno quiere que la gente escriba el código que es, no lo que ellos quieran. ¿Sí? Hay alguien que pueda escribir, no sé, la C mayúscula, después le da por escribir un más, y después la L minúscula, y después da 2 espacios o 3, y escribe 1001. ¿Sí? Y entonces creerá que ese código así es, da enter, y no, mentiras. Entonces le dice que ese valor no coincide con las restricciones. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de llenar las cosas. ¿Sí? Con esa lista desplegable. Pero la lista desplegable tiene un pequeño problema. Voy a ir aquí otra vez a validación de datos. Voy a decirle el rango, ¿sí? Y le voy a decir, por ejemplo, que ahora sí coja todos. Presiono Enter y aceptar. Bien. Entonces, miren lo que pasa aquí. Aquí está el 1, ¿sí? De primeras. Pero después del 10, perdón, aquí está el 5 y después del 10 vuelve a aparecer el 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le dije que seleccionara todos los datos. Bien. Entonces, en este caso, la selección de los datos no me asegura que no me dé datos repetidos. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. No me asegura que los datos no aparezcan repetidos. Y pues llenar una lista con datos repetidos no funciona. ¿Listo? Entonces esa lista no me sirve. ¿Qué voy a hacer aquí? Para solucionar también ese problema. Estos son los códigos que están aquí. Los voy a seleccionar. Voy a ir a buscar una opción que está en la parte superior que dice quitar duplicados. ¿Listo? Dice, elimina las filas duplicadas de una hoja. Entonces vamos a ver qué hace. Para eliminar valores duplicados, seleccione una o varias columnas que contengan duplicados. En este caso, la que tengo seleccionada lo está tomando el primero como si fuera un encabezado y realmente no es un encabezado. Entonces le voy a quitar aquí este chulito que dice mis datos tienen encabezados. ¿Listo? Listo. Entonces él se va a fijar en la columna K y aceptar. 6 valores duplicados encontrados y quitados. 10 valores únicos permanecen y aceptar. Entonces mire que él quitó 6 datos duplicados. Él mismo se encargó de quitar los datos duplicados. Bien, ahora ¿qué hago con la lista? Voy otra vez a validación de datos, selecciono y ahora le quito ese pedacito que sobraba. Solo selecciono los valores de los códigos y aceptar. Entonces ahí ya no me deben aparecer los códigos repetidos. Aparecen del 1 al 10. Bien. Y listo. Eso se llama validación de datos, para que lo tengan presente. Pero se puede hacer otras cosas chéveres también con validación de datos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, vamos a hacerlo por aquí a un ladito. Aquí voy a colocar un número. ¿Sí? La condición es que el número sea entero. O sea, ponerlo un poquito más centrado. Y más arriba. Listo. La condición es que lo que yo vaya a colocar en ese cuadrito, pues tiene que ser un número entero. ¿Sí? En este momento voy a colocar un número entero, por ejemplo el 8. ¿Sí? No hay problema. ¿Sí? No he hecho validación de datos, de una vez les digo, no las he hecho. Por ejemplo, voy a colocar 4,6. No hay problema. Voy a colocar hola.
tampoco hay problema. Voy a colocar 0,0000, tampoco hay problema. ¿Listo? Bueno. Ahora, voy a hacer validación de datos. Voy a ir a datos. Me está tapando aquí una presentación. Voy aquí a ir a datos. ¿Sí? Voy a ir a datos. Y ahora voy a ir a validación de datos. Bien. Ahora donde dice permitir, no le voy a decir cualquier valor porque cualquier valor me permite lo que sea. Entonces voy a buscar algo que dice número entero. Entonces le voy a decir permita números enteros. ¿Listo? Aquí en datos puedo decirle números enteros que están entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que. ¿Sí? Vamos a utilizar este mayor que. Y le voy a decir que el número menor que voy a utilizar es el 0. O sea que, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar los números superiores a 0. No, hagámosle más grande. El mínimo es 10. ¿Listo? Entonces, puedo utilizar los números enteros mayores que 10. Eso es lo que me está diciendo ahí. Permito números enteros mayores que 10. ¿Listo? Todo lo que esté por debajo de 10, grave. ¿Listo? Y esa es la restricción. Entonces, voy a escribir por aquí, por ejemplo, el 15. Listo, ahí escribió y no pasó nada. Voy a escribir el 10. No, el 8. Y miren que aquí ya me está dando una restricción. Me está diciendo, no, no funciona el 8 porque el 8 es menor que el 10, entonces no lo dejo colocar. ¿Sí? Por ejemplo, el 4. También me dice que tiene un problema. Después pongámosle el 11. Ese sí me lo deja colocar. Ahora probemos el 10. El 10 también, porque yo le dije que eran números mayores que 10. ¿Sí? No mayores e igual a 10. Yo le dije mayor que 10. Y mayor que 10, pues es a partir del 11. Bueno, entonces esa es una restricción que uno puede colocar. Y esa validación de datos que aparece acá, pues tiene varias restricciones. Por ejemplo, para números decimales, para listas, para fechas, para horas, longitudes de texto y bueno, y unos formatos personalizados. ¿Bien? Entonces, esa sería una restricción para que lo tenga en cuenta. Si la quiere quitar, usted simplemente selecciona la primera que dice cualquier valor. Cualquier valor es cuando usted no tiene restricciones. Entonces, como no tiene restricciones, pues le puede recibir cualquier valor. Entonces, esa es la opción sin restricciones. Si la quiere quitar, ¿no? En este momento está el número entero. Otra cosa que usted puede hacer es colocarle un mensaje de error. Mire, por aquí arriba dice mensaje de error. ¿Sí? En la pestaña yo le puedo colocar mensaje de error, de pronto información. Le puedo colocar, no sé, una advertencia. Cuidado. Y le puedo colocar aquí, recuerde que debe colocar números mayores a 10. ¿Listo? Digamos que le quiero mostrar un mensaje a un usuario. Entonces le digo aceptar. ¿Sí? Y voy a borrar. Cuando coloque aquí un número, por ejemplo, como el 10, miren la restricción que me aparece. Ya cambió. ¿Sí? Aparece con el símbolo azulito y aparece y dice, recuerde que debe colocar números mayores a 10. ¿Sí? Lo que yo escribí es el mensaje que me aparece ahí. Entonces, para eso también sirven las restricciones. ¿Sí? Para decirle a la gente también, oiga, recuerde que esto se debe colocar así. Bien, entonces esa validación de datos les recuento que es muy útil. Sobre todo para las personas que ingresan datos, para evitar que la gente se equivoque. Y a veces, pues como los archivos pasan de mano en mano, entonces, pues desafortunadamente cada uno escribe diferente, entonces ahí tenemos errores de ingreso de datos. ¿Sí? Entonces, esto evita, por ejemplo, las listas, evita que la gente escriba, uno lo pone a escribir lo que uno quiere, que en este caso es esta lista de códigos. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. O no hay problema.
¿Todo bien? Bueno. Listos. Listos. Bueno. Bien. Entonces, esta validación de datos. Ya llené este cuadrito que está aquí. ¿Listos? Bueno. Y ahora le voy a decir, como eso es lo que yo estoy buscando, le voy a decir en dónde. ¿Sí? Volvamos a nuestra función de búsqueda. Ahora le voy a decir en dónde lo voy a buscar. ¿Dónde lo voy a buscar? En este caso, la tabla. ¿Sí? Toda esta información. ¿Dónde comienza esa tablita? Vamos a borrar estos datos que estaban repetidos. Y le voy a decir dónde está la tabla. Listo. La tabla es de donde empieza la palabra código hasta donde termina el 25.000 o la última venta bruta. ¿Listo? Todo eso se conoce como un rango. Y ese rango, recuerden que lo puedo definir con un símbolo de puntuación que es 2 puntos. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a definir el rango que hago, coloco la primera casilla de la izquierda, que en este caso es A32. 2 puntos. La última de la columna E, que en este caso contiene información, que es la 42. Y así se define el rango. Ese rango tiene varias columnas y varias filas, pero está desde la punta superior izquierda hasta la punta inferior derecha. Y así lo defino. Si no, le puedo poner un nombre. ¿Bien? Ojo porque le puedo poner un nombre. Entonces, selecciono todo. Y aquí arriba donde ustedes conocen que se llama el cuadro de nombres, donde dice A32, le voy a escribir un nombre. Le voy a poner, por ejemplo, código. ¿Listo? La palabra código y presiono Enter. A partir del momento, el nombre que yo le puse a este rango va a ser código. ¿Sí? O sea que cuando yo necesite los datos de la tabla o referirme a la tabla, voy a utilizar o el rango, lo voy a seleccionar o voy a utilizar la palabra código. ¿Listos? Entonces, esas dos son las formas de utilizar como un nombre, en este caso, para referirnos a una tabla completa. ¿Bien? Entonces, toda esta información, en este momento, cuando yo la seleccione, miren que en la parte superior aparece la palabra código. ¿Listo? Donde código, pues, es básicamente el nombre que representa a todas esas 5 columnas, más toda la información que nosotros tenemos. ¿Sí? Así le hago una referencia a ese grupo. ¿Sí? Listo. Y una vez que yo encuentre las cosas, en este caso, cuando encuentre el código L1006, voy a ponerlo aquí como en un color rojito. ¿Sí? Cuando yo encuentre ese código, le tengo que decir qué quiero. ¿Sí? ¿Qué información quiero? ¿Sí? O en qué columna está esa información. ¿Listo? Entonces le voy a decir, oiga, si usted encuentra el código, por favor tráigame el apellido. ¿Listo? Entonces, si contamos las columnas, la de código sería la primera, el apellido sería la 2, tipo sería 3, línea sería 4 y ventas brutas sería la 5. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que me traiga el apellido, le voy a decir, tráigame lo que esté en la columna 2. ¿Listos? Bueno. ¿Sí ven cómo hace una búsqueda Excel? Y todavía no les he hablado de la función. ¿Listos? Bueno, entonces eso es lo que hago. Busco un código, por ejemplo, en la primera columna. Le digo en dónde, en este caso le digo que lo busque en una tabla, ¿sí? A la tabla también le pusimos un nombre que se llama código. Y después le voy a decir, una vez que encuentre el código, pues tráigame lo que está en la columna 2. Bien. Y así, como en ese sentido, es que nosotros empezamos a buscar. Y ahora sí les voy a contar cuál es la palabra para hacer búsquedas, ¿sí? Se llama buscar, ¿sí? Y en este caso la búsqueda es especial
porque hacemos una búsqueda de forma vertical. O sea, buscar V, ¿sí? La V es de vertical. ¿Por qué les digo que esto es una búsqueda vertical? Porque resulta que él cuando empiece a buscar va a coger la primera columna de código y va a empezar a buscar en la primera celda. Si no lo encuentra, busca en la segunda. Si no lo encuentra, busca en la tercera. Si no, busca en la cuarta, en la quinta, hasta que lo encuentra en la sexta. ¿Listo? Entonces, por eso es que él busca de forma vertical. Esa es su forma de actuar. Y por eso se llama buscar B. Y ahora sí, vamos a hacer la operación para que se den cuenta cómo se busca. Bien. Primero, pues código y la columna código es importante, ¿sí? No se debe repetir, no se debe repetir. ¿Listo? La columna por donde usted vaya a buscar siempre tiene que estar a la izquierda. ¿Listo? Siempre debe ser la primera de la izquierda. Si usted busca, por ejemplo, en apellido, entonces grave, ¿sí? Por ahí no le va a funcionar. Entonces siempre uno busca por la primera de la izquierda. Ahí es donde tiene que buscar uno las cosas. Bueno, y ahora sí voy a hacer el buscar B. Le voy a decir igual, buscar V. Hay varios, pero buscar V es el que estamos utilizando ahorita. Le voy a decir valor buscado, ¿sí? ¿Qué es lo que busco? Lo que busco es el código. Mire, aquí lo tengo escrito. En H33 tengo el código. Punto y coma. Matriz o tabla, ¿sí? Ahí puedo utilizar dos cosas. El A32, AE42, o puedo utilizar la palabra código. ¿Listo? Voy a utilizar la palabra código. Miren que ahí aparece la palabra código, ¿sí? No la función, sino la que está arribita. La que tiene como unos dos cuadritos azules. Entonces, esa se llama, ese es el nombre que recibe toda la tabla. Código. Punto y coma. Indicador de columna. ¿Qué quiero que me traiga? Dijimos que me iba a traer el apellido, ¿no? Entonces el apellido es la columna 2. Punto y coma. Y aquí hay dos cosas. Verdadero, si que usted quiere que lo que usted busque o esté buscando, pues le muestre algo aproximado, ¿sí? O falso, si usted quiere que le muestre algo exacto a lo que usted busca. Entonces yo les recomiendo siempre que utilicen coincidencia exacta porque lo que yo busco es lo que yo debería encontrar y no algo parecido. Entonces utilizamos la palabra falso. ¿Listo? Y ahora sí, miren la función buscar B, ¿sí? Lo que yo busco está aquí en el código. El código, esto es la tabla, este es el rango gigante que teníamos acá. Y la columna 2 es la columna que yo voy a traer. Recuerden que está la 5, ¿no? Bueno, y falso es la coincidencia exacta. Entonces, ahí ya tenemos la fórmula. Vamos a ver qué hace. Presiono Enter. Y me dice que el señor del código CL1006 es el señor Ponte. ¿Listo? Ahí está. Me dijo que era el señor Ponte. Y vamos a mirar. Miren que el código CL1006 es el señor Ponte. ¿Bien? Eso se llama una búsqueda unidimensional. Por si de pronto se preguntaban eso, ¿qué búsqueda es? Búsqueda unidimensional. La palabra que utilizamos clave es buscar V. Y miren la fórmula nuevamente. Buscamos el código lo teníamos anotado por aquí. Código en este caso es toda la tabla. Columna, lo que vamos a traer está en la columna número 2, ¿sí? Y falso es coincidencia exacta, o sea que tiene que encontrar el número CL1006 para que me traiga al señor, al apellido del señor, que en este caso es Ponte. ¿Bien? Y esa es una búsqueda bastante sencilla. ¿Cómo sería una búsqueda, por ejemplo, de las ventas brutas? Bueno, hagamos las ventas brutas aquí. Le digo, igual, buscar V. ¿Listo? El valor buscado, recuerden que es el mismo código, está arriba, en la H33.
punto y coma. La matriz, acuérdense, o la matriz o la tabla, la llamamos código. ¿Mm? Código, punto y coma. El indicador de columnas que quiero que traiga. Entonces, acuérdense que apellido era la número 2, tipo es la columna 3, línea es la columna 4 y ventas brutas es la columna 5. ¿Cierto? Entonces, coloco el 5. Punto y coma, para que sea una coincidencia exacta, le coloco la palabra falso. Y cierro paréntesis. Listo, ahí está mi fórmula. ¿Mm? ¿Qué me va a traer? Pues la venta bruta. ¿De quién? Del código CL1006. ¿Listos? Bueno, obsérvenla, mírenla bien. Sí, profe, Si que no sea la entienden, grandecita, dime. que se vea un poquito más, profesor, hacerla más grandecita para verla. Eso, profe. Gracias. Mírenla bien, obsérvenla. Buscar V, que es la palabra. Lo que yo busco es el código que tengo por allá arriba. El código es la tabla, así fue, le pusimos el nombre a la tabla. La columna, vamos a traer, cuando lo encontremos, vamos a traer la columna que está, o el dato que está en la columna 5. Y coincidencias exactas para que busque exactamente lo que yo quiero. No algo aproximado. Lo que yo quiero que busque tiene que ser exacto. ¿Listos? Por eso es que colocamos la palabra falso. Porque nuestras búsquedas tienen que ser exactas. No aproximadas, ¿no? Es que aproximados, quién sabe cuántas cosas nos va a aparecer. ¿Listo? Bueno, entonces voy a presionar Enter. Y mire que nos trajo 9450. Vamos a ver por acá. Ahí está, vea. En la misma fila nos trajo 9450. Claro que no le hemos dado formato, ¿no? Pero pues me dijo que era 9450. Así sea sin formato, pero pues no trajo de acuerdo a ese código. ¿Listos? Entonces imagínense, vamos a imaginarnos otra cosa. Vamos a cambiar el código. ¿Listo? Voy a cambiarla por el código 1. Miren que aquí cambió el buscar B. Me trajo que la columna 1 es García, el apellido, y que las ventas brutas de esa persona es 16.560. Entonces el código cambió y la búsqueda se actualizó y me muestra los datos que corresponden. ¿Sí? Entonces mire que así es más fácil buscar información. ¿Sí? Mucho más fácil traer información, buscar información de acuerdo a algo que nosotros necesitamos. De pronto ese código no fuera un código, de pronto ese código fuera una cédula de ciudadanía. ¿Sí? Y entonces con la cédula pues yo puedo traer muchos datos. Y así se puede hacer una búsqueda bastante simple en una tabla con información. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Bueno. Entonces, ahora sí les cuento. ¿Cómo se hace el primer cuadrito de este recibo de pago? Pues con un código, ¿sí? Y ese código recuerde que es una validación de datos. ¿Listo? Entonces, ahí en ese primero es una validación de datos. ¿Cómo es la validación de datos? Pues, ¿se acuerdan de la pestañita que nosotros sacábamos para que nos mostrara la lista? Bueno, esa es. ¿Listo? Solo que la lista pues ya puede estar hecha. Mire, aquí yo ya tengo la lista. O la lista puede estar aquí. Perdón, en la primera columna. O la lista está en comisiones. Mírenla acá. En la columna de la A5 a la A14. ¿Listo? Entonces, ahí eso es lo que necesito traer. Necesito traer los códigos. Para luego, con un buscar B, traigo el apellido del vendedor. Con un buscar B, traigo el tipo de vendedor. Y con un buscar B, traigo el total a pagar para ese vendedor. El total a pagar, como les decía, está por allá en la última columna. Está en la columna total, entonces pues como no lo hemos sacado, pues no hemos hecho operaciones con la columna total. Pero ese es el dato que necesitamos, ¿no? El total. ¿Listos? Entonces ese es el trabajito que les toca hacer
con esa fórmula de buscar B y con esa fórmula de validación de datos en esta hojita, ¿sí? Tiene que funcionar, ¿no? Y si yo cambio el código, pues debe cambiar los datos al vendedor que es, al tipo de vendedor y al total a pagar a ese vendedor. Eso es para que lo tengan en cuenta. Ese recibo de pago es bastante sencillo, ¿listo? Pero pues se hace con lo que nosotros estábamos haciendo ahorita. Bien. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No les dé pena preguntar. Tranquilos. Bueno, o van a esperar el video entonces a que salga. Bueno, uno nunca sabe, entonces después repasan. ¿Listos? Bien. Básicamente esos son los ejercicios. Sin embargo, les voy a recomendar que le echen una miradita aquí a unos videitos adicionales que están en la plataforma. Esos videitos adicionales pues tienen algunas otras funciones adicionales que se pueden utilizar, ¿sí? Por ejemplo, ahí está promedio, mayúscula, minúscula, nombre propio, ese ya lo utilizamos. Concatenar es para unir, aquí sí ya la función, no es el símbolo. ¿Listo? Y con esos pues ahí van completando lo que hacen algunas otras funciones. Lo ideal es aprenderse un poquitico más de funciones. La ideal es que cuando ustedes inicien, pues se van aprendiendo palabritas. Con eso saben, pues, qué hace, para qué la pueden utilizar y si más adelante lo pueden aplicar en sus empresas, pues utilizan fórmulas, ¿sí? Eso no es nada raro que uno utilice fórmulas en una empresa, ¿sí? Si maneja Excel, pues puede utilizar esas fórmulas, ¿bien? Entonces no se les olvide pegarle una repasadita a esta parte para hacer el ejercicio, para terminarlo, para probar que sí funciona. Y con eso, pues eso les sirve para estudio. ¿Listos? Bien. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? No hay ningún problema. Todo se complicó. Se complicó un poquito, ¿no? Pero Más bueno, o menos, tranquilo. profe. Más o menos, ¿no? Bueno, hay que mirar el videito y repasar. Y verá que esto no es tan complicado. ¿Listo? Para que no vayan a tener ningún problema. Y cualquier cosa, pues ya sabe que me preguntan, ¿no? Me dicen, no, esto no, definitivamente esos buscar B me quedaron complicados y no los entendí. Y entonces me avisa y hacemos otro ejercicio de buscar B, por ejemplo. ¿Sí? O el de validación, o el que necesites, tranquilos. ¿Bien? Bueno, entonces, si no hay preguntas por ahora, voy a tener aquí la grabación.